Muy buenos días. Buenos días. Cuando vamos a ver la historia de Daniel, que verdad casi todos conocemos, no conocemos su vida por completo, ¿verdad? Porque aparece ya cuando él es mayor y está situado en una posición de privilegio. Vemos a Daniel que vivió lejos de Jerusalén, vivió en el exilio, vivió durante el periodo de diferentes poderosos de su época, podemos decir, de los imperios más poderosos que ha existido en la humanidad. Y vemos a un Daniel que tuvo relación con su pueblo de una manera quizás diferente a muchos de sus compatriotas, porque él estaba, como decíamos, en una situación de privilegio con respecto a los demás. Y desde el reinado de Nabucodonosor hasta el reinado de Ciro, de Persia, pasando por el de Balsasar y también por el de Darío, el Grande, vemos a un Daniel que estuvo en esa posición. Pero esto no fue una razón para que se olvidara de sus hermanos. En todo momento vemos que él tiene presente a aquellos que son como él y que confiesan al mismo Dios, y por lo tanto oró por su pueblo, al Dios que tantas veces le había respondido personalmente. Y he querido que leamos esta oración de Daniel, porque se ve claramente esa identificación que él tiene, no solo con Dios, sino también con su pueblo. Por eso el título del mensaje en esta mañana es Identificados con Dios y con su pueblo. Qué importante es para nuestros días esto. Hemos vivido y estamos viviendo aún, no sabemos hasta cuándo, una situación difícil, una situación incómoda, una situación anómala, diferente a la que podríamos haber previsto cada uno de nosotros. Y esto nos ha llevado a cambiar muchas veces nuestras actitudes de relaciones con las personas, incluso afectando muchas veces a nuestra relación con Dios o a la manera de relacionarnos con Él, y también aún más a la manera de relacionarnos los unos con los otros. Pero hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, uno de ellos es el de Daniel, y otros más, y he querido ir al Antiguo Testamento para que podamos contrastar con lo que sucede en nuestros días, ya siendo iglesia de Jesucristo, diciendo que en la palabra de Dios vimos siempre este concepto de identificación de los hijos de Dios, no solo con su Dios, sino también con el pueblo de Dios. Y en primer lugar podemos decir que vemos aquí que se identificó Daniel con el pecado de su pueblo, de tal manera que hizo suyo ese pecado delante de Dios y el mal que él mismo no había cometido. Daniel, como sabemos, era un siervo de Dios, era piadoso delante de Dios, era un ejemplo, podemos decir, ante los demás e incluso ante los que no creían en Dios. Y, sin embargo, hizo suyo el pecado de su pueblo. Y las consecuencias de ese pecado era que ese pueblo estaba exiliado y esclavizado bajo poderes que no eran los que ellos hubieran querido. Indagó además en las Sagradas Escrituras entonces, buscando sobre todo en el profeta Jeremías, él indagó cuál iba a ser el tiempo de la liberación de su pueblo, cuál iba a ser el momento en que su pueblo iba a liberar, y eso mostraba que David confiaba en Dios y confiaba en las promesas de Dios y que Dios iba a cumplir esa promesa, que ese cautiverio, esa situación de cautividad no iba a ser eterna, sino que iban a ser liberados. Pero estando en esa posición de privilegio, donde él no tenía necesidad de esa liberación, podemos decir, porque vivía bien con respecto a los demás, sin embargo, él indagó en las Escrituras para buscar ese tiempo de liberación para su pueblo. Y frases como estas lo demuestran. Por ejemplo, él dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron. Él veía las causas de esas consecuencias que estaban viviendo,
no él, como decimos especialmente. Y Dios grande dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. No era él el que había hecho esto, pero se identificó con ellos como si fuera su propio pecado. Y en nuestros días podemos vivir situaciones también parecidas. Muchas veces caemos en pecado. Debemos reconocer lo que somos pecadores, seguimos siendo pecadores, pero lavados por la sangre de Jesucristo, hasta que Cristo no venga y nuestro cuerpo sea transformado a imagen y semejanza del suyo y seamos redimidos por completo de esta esclavitud y de este vaso de barro, dice Pablo, en el cual estamos aún. Estamos sujetos a pasiones, a deseos, estamos sujetos a tentaciones y podemos caer, y lo hacemos muchas veces, en caer en pecado. Y muchas veces podemos ver a hermanos, y cuando digo hermanos me refiero a hermanos o hermanas, que pueden caer en situaciones de pecado y apartarse de la comunión. Y esto nos lleva a contemplarles muchas veces desde una posición de privilegio. Y mirando muchas veces desde arriba, como si el hermano que está en esos momentos caídos no fuera nuestro hermano o nuestra hermana, ¿verdad? ¿Eso ha pasado? Llegamos a tener una posición muchas veces de decir, lamentable lo que está sucediendo. Y no nos identificamos con el hermano o la hermana como si su pecado, su caída, fuese la nuestra también. Y Daniel vivió esto de una manera totalmente diferente. Y vemos que en la iglesia, desde el inicio de la iglesia, esto no era así, sino era como lo vivía Daniel. Identificándose los unos a los otros, y en muchas ocasiones los apóstoles nos alientan, nos exhortan a soportarnos, es decir, aguantarnos, no es soportarnos, que me cae el peso encima, sino es soportar al otro, es decir, alentar, soportar, aguantar en momentos difíciles al hermano que está viviendo situaciones difíciles en la comunión. Y esto es lo que Daniel nos muestra también en este pasaje. Él dice, oye Señor, oh Señor, en el versículo 19, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En todo momento, Él habla en nombre de su pueblo, como si el pecado del pueblo fuese suyo también. Pero en tercer lugar, Él fue el verdadero testigo del Dios vivo. Vemos en su vida que delante de estos poderosos reyes, Él siempre dio testimonio de Dios. Y en ningún momento dijo que no pertenecía al pueblo de Dios. Siempre se identificó con el pueblo de Dios, aún en situaciones difíciles, como todos quizás en esta mañana recordamos. Y la identificación con el pueblo de Dios, podemos decir que tiene una directa relación con el testimonio que cada uno de nosotros podamos dar de Dios y de su iglesia. Esa es la verdadera identificación. Cuando estamos dispuestos a no renunciar a nuestro Dios y a no renunciar a la pertenencia del cuerpo de Cristo, aún en situaciones difíciles. Y tenemos muchos ejemplos en la actualidad. Gracias a Puertas Abiertas se nos han acercado muchos ejemplos de la iglesia perseguida, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos se identifican no solo con Dios hoy, sino también con su pueblo, no renunciando a esa pertenencia e identificándose en esa relación y en esa comunión, aún en situaciones extremas? Si estamos identificados con la iglesia de Cristo, es porque lo estamos con el Señor de la iglesia. No podemos identificarnos con el cuerpo de Cristo si primero no nos identificamos con Cristo. Y de ahí se basa toda nuestra vida espiritual, en nuestra relación personal con Jesús. Cuando Jesús es el motor, la fuerza de mi vida, es la prioridad de mi vida, entonces sí, el Señor me lleva a relacionarme como Él lo ha hecho conmigo, con los demás. Daniel, antes de hablar, porque luego nos habla y nos deja profecías también importantes que se iban a cumplir
para el pueblo de Dios y en la vida de Cristo, antes de hablar y antes de revelar esos secretos de Dios, fue fiel a ese Dios. Y eso es lo que Dios requiere de cada uno de sus hijos, esa fidelidad. Como Él lo es de nosotros, Él también nos pide fidelidad. Y en esa fidelidad y en esa relación, podemos decir, de fidelidad mutua, es donde se basa, donde se asienta todas las relaciones con los demás. No podemos relacionarnos bien con los hermanos si no nos relacionamos bien primero con Dios. Y cuando decimos bien es en situaciones y en condiciones correctas. No en lo que yo pienso, sino en lo que Dios me pide y cómo debe ser esa relación con Él. Con todo esto, Daniel no se olvidó, podemos decir, de sus compañeros. Y es así como leemos también en Daniel 2:49. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. No se olvidó de aquellos hermanos que estaban con él. No solo pidió por él, sino también intercedió por aquellos que estaban a su lado. Y lo hizo y obtuvo de parte del rey ese reconocimiento. Y podemos decir que la unidad de estos dos estados, es decir, estar dispuestos a padecer, como lo estaba dispuesto Daniel, sin renunciar a identificarse con Dios ni con sus hermanos, y a manifestar, como vemos en muchos ejemplos de su vida, en el foso de los leones o también en el fuego, vemos cómo Daniel mostraba siempre una actitud positiva. Es tremendo eso. Qué ejemplo, ¿verdad? Porque él vivía una relación personal con su Dios intensa. Y eso le llevaba no solo a relacionarse bien con sus hermanos, a identificarse con ellos, sino también a dar un testimonio a aquellos que no creían en ese testimonio y identificación con Dios y con su pueblo. Podemos decir que la identificación, ya sea con Cristo o con su iglesia, requiere renuncia y requiere disposición. No podemos pretender relacionarnos bien con Dios sin renunciar. El que crea que la vida cristiana es una vida, como se dice muchas veces, que es una vida de un color de rosas o un camino fácil, se equivoca. El Señor Jesucristo nos llamó a seguirle y nos dijo que el que no estaba con Él estaba contra Él, no hay punto medio. Y que en el mundo recibiríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha venido y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero requiere de nosotros estar dispuestos a renunciar en momentos determinados. Y no hace falta irse a países que no reconocen a Dios, sino en la vida cotidiana. En cuántas situaciones nos encontramos donde actuar de una manera o actuar de otra, estamos identificándonos con Dios o no. En cuántas situaciones cotidianas nos encontramos en que actuar de una manera o actuar de otra, nos estamos identificando con la iglesia de Jesucristo o no. Estamos teniendo en cuenta esa identificación que tenemos y esa pertenencia como la tuvo Daniel. De los apóstoles se dice que se sintieron dignos de sufrir afrenta por el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ni la abundancia ni las privaciones hicieron que Pablo renunciara a su identificación con Dios y a su identificación con el pueblo de Dios. Un Pablo que recordamos que siendo Saulo era rechazado por el pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo que ese Saulo, convirtiéndose en Pablo, fuese reconocido por la iglesia de Jesucristo en esos momentos? Pues simplemente ¿por qué? Porque Pablo dejó de identificarse con una religión y se identificó con Cristo.
Estamos aquí. Se identificó con Cristo, se identificó con su Señor, aquel a quien le había llamado camino a Damasco. Pero se identificó además con quién? Con sus hermanos. Cuando Ananías le llevó a su casa y todos decían, uy, es Saulo. ¿Cómo recibes a Saulo? ¿Qué hizo que cambiara esto? En primer lugar, la relación personal de Pablo con el Señor, pero en segundo lugar, su identificación con el pueblo de Dios, ayudándoles y visitándoles en todo lo que podía. Y cuando nuestra experiencia como creyentes se basa en primer lugar en esa identificación con Cristo, entonces no me apartaré de mis hermanos. No cortaré la relación con mis hermanos. ¿Por qué? Porque si mi experiencia con Cristo es como la de estos hijos de Dios, eso me llevará a identificarme con mis hermanos, cualquiera sea la situación en que esté pasando o viviendo. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice yo todo lo puedo, dice todo lo puedo en Cristo. Él pone en primer lugar a Cristo y de ahí recibe esa fortaleza para seguir adelante. En cuarto lugar podemos decir que Daniel para el mundo pagano era un testigo de Dios y para su pueblo era un ejemplo como siervo de Dios, ¿verdad? Fue un ejemplo y es un ejemplo hoy también para nosotros en muchas cosas. ¿Cuántas veces ponemos de ejemplo esa, podemos decir, constancia de Daniel en la oración? ¿Verdad? Ese ejemplo de Daniel de orar 3 veces al día, aunque había oposición a que lo hiciera. Pero él seguía haciéndolo, porque era un ejemplo como siervo de Dios. Y Dios necesita que seamos ejemplo para otros también en nuestra vida, y más aún en la iglesia, donde jóvenes en la fe van acercándose, donde nuevos hijos de Dios se van acercando y los va trayendo Jesús a su iglesia. Dios va incorporando a su cuerpo a aquellos que Él ya predestinó de antemano, y nosotros que a lo mejor llevamos más años, debemos ser ejemplo también para aquellos que son nuevos en la fe. Dios necesita que así juntos seamos un factor de atracción para los que aún no conocen a Cristo como su Salvador también. Por eso era y es el deseo vehemente del Señor, expresado antes de morir: Padre, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esa es la premisa que el Señor nos dejó, y el deseo que le expresó al Padre, orando como Daniel lo hizo, identificándose por aquellos que íbamos a ser parte de su cuerpo, pidiéndole al Padre para que sigamos siendo uno, identificados unos con otros. Y esto nos separa del mundo y nos une a la iglesia de Jesucristo. Porque no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero lamentablemente muchas veces nos identificamos más con el mundo que con la iglesia. Nos identificamos más con los principios del mundo que con los principios de las Escrituras. Y esa es la lucha en la que estamos, y esa es la tensión en la que vivimos, y debemos ser vigilantes. ¿Y qué es lo que nos aparta del mundo? Solo nuestra relación con Cristo. Cuando estamos relacionados con Cristo de una manera preeminente, de una manera prioritaria en nuestra vida, eso nos aparta del mundo y nos acerca a Dios, nos acerca al pueblo de Dios también. Por eso Dios necesita que seamos ejemplos. No podemos estar identificados con el mundo porque no somos del mundo, pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué había de esperar Daniel de sus compañeros caldeos? Sino celos, odios, traiciones. No conocían a Dios. Y de hecho Daniel sufrió esas consecuencias de parte de ellos. Odios, celos, traiciones y muchas otras más afrentas que sufrió. Pero él nunca dejó de identificarse con Dios, ni nunca dejó de identificarse con su pueblo en esas situaciones. Lo cual hizo que la actitud de aquellos que le atacaban cambiara. Y pasó de la traición a la admiración. Cuando tuvieron que reconocer y decirle a Nabucodonosor, no encontramos en Daniel nada de qué acusarle.
absolutamente nada hay de qué señalar, porque Daniel vivía identificado con Dios y también con su pueblo. El testimonio que demos como cristianos dependerá de la disposición que tengamos cada uno de nosotros de sufrir por la causa de Cristo y también de identificarnos con su iglesia. Como decíamos, la vida cristiana no es fácil. Y no es solamente vivir de reuniones o de cultos. Es una vida cotidiana. Porque es vida. Cristiana, pero es vida. Y vida es todo el tiempo, ¿verdad? Y en todo el tiempo estamos expuestos ante situaciones difíciles. Y esa disposición depende del grado de identificación que tengamos con nuestro Señor y que tengamos también los unos con los otros. Pero las fuerzas para afrontar cada una de esas situaciones, cada una de esas circunstancias, la sabiduría, el poder, no son capacidades que ya tengamos, sino que es Dios quien nos las da, capacitándonos para afrontarlas en situaciones diferentes. Necesitamos identificarnos con nuestros hermanos, hoy más que nunca, en esta situación que estamos viviendo, donde las circunstancias intentan separarnos, no relacionarnos. Debemos buscar lo contrario, pero no con nuestras fuerzas. No es cuestión de organización, no es cuestión de organigrama, no es cuestión de reuniones o actividades, es cuestión de vivir una vida cerca del Señor Jesucristo. Y cuando cada uno de nosotros estamos dispuestos a que cualquiera sea la situación, mi prioridad es mi relación con Jesús, todo lo demás se armoniza, porque es Dios el que lo hace posible. Y por eso cuando vamos a Hebreos capítulo 10 dice: mantengamos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 23 y 24. Cada uno de nosotros debemos mantener firme esa esperanza, pero dice: porque fiel es el que lo prometió. Esa firmeza proviene de Él, de su fidelidad en nosotros y en medio de su pueblo. Aún en medio del desaliento, aún en medio de las dudas que muchas veces nos sobrevienen, de que somos o no somos, de que hacemos o no hacemos. Y en esas dudas y en ese desaliento en la que podamos estar colocados por ser fieles al Señor muchas veces, el Señor es el que viene en su fidelidad y nos sostiene. Y no podremos decir nunca que Él nos haya fallado, cuando nuestro corazón tiene como prioridad honrarle y glorificarle a Él. Nuestra mente debe fijar la atención en dos puntos fundamentales: Cristo y nuestros hermanos. Cristo y nuestros hermanos. La comunión con Cristo nos llevará indefectiblemente a una buena relación los unos con los otros en la familia espiritual, impulsando actividades y actitudes que nos estimulen al amor y a las buenas obras. Muchas veces buscamos lo contrario. Buscamos realizar actividades para unirnos y así tener comunión con Dios. Pero el camino es al revés. El camino es que cada uno de nosotros mantengamos firme nuestra comunión y nuestra relación personal con Dios. Porque eso nos llevará a querer relacionarnos con nuestros hermanos. Y cuando nos relacionemos con nuestros hermanos, nos estaremos estimulando los unos a los otros a un amor verdadero y a unas obras que manifiesten el Dios vivo en el cual creemos.
La palabra de Dios nos enseña que debemos abrirnos los unos a los otros como un manantial de pleno amor y sabiduría práctica. La palabra que usa aquí es estimularnos. Estimularnos. Debo ser un instrumento de estímulo, no de desaliento. Y eso no lo puedo ser por mi misma naturaleza, porque mi naturaleza es una naturaleza caída. Y si el Espíritu Santo no sigue haciendo su obra de transformación en mi vida, porque yo estoy deseando ser transformado por el Señor para ser un instrumento de estímulo, entonces no estoy contribuyendo a la unidad espiritual del cuerpo de Cristo. Procuremos vivir una relación fluida los unos con los otros. Por eso dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué difícil es cambiar las costumbres, las rutinas. Y a veces tomamos costumbres que son nocivas para nuestra vida. No solamente en el plano espiritual, sino en los hábitos. Hábitos de trabajo, hábitos de estudio, hábitos de pareja, hábitos de familia. ¿Cuántos hábitos personales debemos ir desechando de nuestra vida porque solo nos traen perjuicio? Y también en la vida espiritual tomamos la costumbre de decir, bueno, si se transmite por internet y puedo ir, mejor me quedo en casa. Que hoy llueve y hace frío. ¿Para qué? No necesito estar con los hermanos. Si lo veo por televisión. ¿Cuántos hábitos vamos incorporando? Y por eso hablaba de esta situación de la pandemia, que nos lleva muchas veces a tomar cosas que no son las que Dios quiere para nuestra vida. Y el autor aquí nos está diciendo que el individualismo y la autosuficiencia son nocivas para nuestra vida espiritual. El verdadero cristiano no vive en el individualismo ni en la autosuficiencia. Reconoce que necesita de sus hermanos y reconoce que necesita ser un instrumento de estímulo también para los demás. Esa es la verdadera vida dentro del cuerpo de Cristo. Lo otro es solo fantasía, no es verdad. Por eso debemos buscar salir del individualismo y buscar la comunión, salir de la autosuficiencia y buscar el apoyo no solo en Dios, sino también muchas veces en los demás. Porque cuando pasamos situaciones difíciles podemos estar orando personalmente. Y hay cosas, lógicamente, que son íntimas, pero hay otras que sí podemos compartir para orar. Y eso es buscar el apoyo de los demás e identificarse con el pueblo de Cristo. Criterios que buscan estimularnos a una acción de amor, porque debemos ser y somos individuos, hijos de Dios, con intereses compartidos, no individuales. Tenemos intereses compartidos y debemos manifestarlos. Por eso la razón de no descuidar esa mutua estimulación es porque aquel día se acerca. Dice, el Señor viene y el Señor nos va a demandar a cada uno de sus hijos cómo hemos tratado a nuestros hermanos. Porque Él nos dejó ejemplo de esto y nos pidió que lo hiciéramos de determinada manera. Por eso Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta 1:17, pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No podemos retraernos, nos retraemos en nuestra carne, pero el espíritu que Dios ha puesto en nosotros es un espíritu que nos impulsa. Entonces, cuando no estamos siendo impulsados es porque algo está fallando espiritualmente. Cuando no estamos siendo impulsados a esa relación con Dios y a esa relación con los demás, algo está fallando en nuestro interior. No le estamos dando lugar al Espíritu Santo en toda su dimensión. Por eso, si somos creyentes identificados con Cristo y con su iglesia, somos luces que juntos brillaremos más en un mundo que está en oscuridad. Y estoy seguro, porque me veo a mí mismo y veo mi pensamiento, que en vosotros también está este deseo. ¿Verdad? Lo anhelamos en nuestro interior.
esa relación perfecta de amor, no solo con Dios, sino los unos con los otros. Pero debemos estar dispuestos a renunciar, a romper hábitos, para que esto sea posible y ponernos de verdad en las manos de Dios, para que la iglesia de Jesucristo sea, como Pablo dice, columna y baluarte de la verdad. Y Dios nos ha puesto en este lugar y en este momento de la historia. Y quizás no somos muchos aquí reunidos, pero tampoco eran muchos en la cena del Señor. Eran 12, más uno que traicionó. Y mirad la que se produjo. Hoy todo el mundo, y dentro de un mes todo el mundo hablará de que Jesús vino al mundo. 12 personas, 11 más Cristo. No miremos el número. Miremos lo que Dios puede hacer en medio nuestro. Porque si nos identificamos con Cristo, como Él quiere, y nos identificamos con los demás, como Él lo desea, entonces Dios produce allí, como dice el salmista, bendición y vida eterna. Vida eterna. Vida eterna, con todo lo que eso significa. Y esta es la característica de la iglesia inicial, que seamos uno así como Él lo era con el Padre, era el deseo de Jesús. Y nuestros primeros hermanos lo pudieron comprobar, disfrutando de la comunión, estimulándose al amor, a las buenas obras, un amor que el mundo no conocía y que hizo que muchos otros creyeran en Jesucristo como su Salvador personal. Y Daniel lo dice en el capítulo 11, es que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Tienes deseo de conocer cada día más a tu Dios? Eso es lo que Él nos pide. Te invito a ponerte de pie y vamos a orar, a dar lugar a alabanza. Es el que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cómo? Podemos decir, unidos porque nos identificamos con Cristo y nos identificamos con su iglesia. Daniel estaba en una posición de privilegio. Se identificó con el pecado de su pueblo. Buscó la liberación de su pueblo. Fue testigo de Dios y su pueblo ante los poderosos de este mundo. Fue un ejemplo para su pueblo y una admiración para el resto. Y esto nos recuerda a Jesús. Jesús estaba en una posición de privilegio, pero se identificó contigo y conmigo, no teniendo en cuenta tu pecado ni mi pecado. Y vino a este mundo buscando nuestra liberación, para que pudiésemos ser testigos de Él, como Él lo fue del Padre, mostrándonos su amor. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque en medio de estas circunstancias que vivimos en este mundo, un mundo que te rechaza, que no te reconoce, en estas situaciones especiales también de pandemia, estamos en este mundo y seguimos siendo tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Despéjanos la mente para poder ver como tú ves al mundo y nos ves también a cada uno de nosotros. Gracias porque tú creaste tu iglesia y tú eres cabeza, lo sigues siendo de la misma. Es tu iglesia, oh Jesús. Y nosotros nos sentimos privilegiados de pertenecer a ella, porque un día nos lavaste de todos nuestros pecados con tu sangre. Y nos hiciste reyes y sacerdotes. Y nos bautizaste en el cuerpo de Cristo. Gracias porque esta posición es eterna para nosotros. Porque fue ganada en la cruz por tu sangre poderosa. Te damos gracias en esta mañana porque, siendo parte de tu iglesia, necesitamos, Señor, que tú nos capacites. Necesitamos de tu visión. Necesitamos de tu poder. Necesitamos, Señor, de tu amor. Y sabemos que eso solo es a través de una relación prioritaria contigo. Señor, hemos cantado que estando a tus pies es el lugar más alto.